¡Hey, un aplauso muy grande para ellos! Ay, gracias. No, gracias, Ale. Bueno, pues. Ay, gracias. Sí, discúlpenme, la verdad es que efectivamente mi agenda últimamente está muy loca y voy de un evento a otro. Ahorita tengo que ir al TEC de Monterrey, o sea, lejísimos. Pero vamos a hacer esta plática lo más amena, rápida y que haya tiempo para preguntas, ¿sale? Entonces, el tema que me dijo Alejandra era Revival. Todos aquí más o menos me conocían, no saben quién soy y mejor me presento. No saben quién soy, perfecto. Ok, pues mi nombre es Cristina Ayala, yo soy bióloga, hice una maestría en ciencias biológicas e hice un doctorado en ciencias de la sostenibilidad. Actualmente estoy haciendo un postdoctorado, trabajo en investigación en la Facultad de Arquitectura, haciendo análisis de la funcionalidad de los paisajes, especialmente para mantener biodiversidad de polinizadores, y también soy profesora en la Universidad Iberoamericana. Pues eso, a mí en realidad ahorita me presentó como Cristagram porque desde hace algún tiempo empecé a hacer contenido, un poco en este plan como de que había cosas que yo quería decir y uno no siempre las puede decir, no siempre tienes la oportunidad de tener un micrófono enfrente para decir algunas cosas que opinas y otras que sabes. Entonces, pues empecé a hacer contenido para redes sociales. No es ni cercanamente mi mayor actividad o donde soy más activa, pero sí es algo que me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho porque siento que hay cosas que como investigadores nosotros hacemos y que a veces se quedan en artículos científicos, en inglés, en revistas internacionales de paga, que la gente no sabe, a lo que no llega, ¿no? Y creo que si este conocimiento no se transmite a las personas que lo viven, que les hace sentido en su realidad, pues entonces un poco, pues, ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué estamos haciendo si no llegan a los tomadores de decisiones, si no llegan las personas que al final votan y que son las personas que lo están viviendo? Pues entonces se queda como en la investigación, que es aquella por la que me pagan, pero que no tiene ninguna incidencia y eso francamente me molesta. Me molesta la idea de estar trabajando sin que haya algo real en lo que se pueda ver reflejado. Y pues de eso les voy a hablar un poquito ahorita, ¿no? Revival. Ok, yo le puse, ¿cómo pasó? Ahí está. Yo le puse cuando la naturaleza regresa. Es chistoso, como que aquí le puse esta frase como de dicen que todo lo viejo vuelve a estar de moda, pero hay cosas que nunca deberían de haberse ido. Y en realidad la naturaleza nunca se fue. O sea, la pavimentamos, le echamos cemento encima y sin embargo todavía podemos encontrar plantas que salen de abajo de las piedras, que están ahí, apenas hay una pequeña grieta, sale un fresno, que es un árbol gigante, es un árbol enorme y aún así los van a ver así, son súper exitosos, apenas tengan un pequeño espacio, fresno, ¿no? Les quería empezar preguntando, ¿ustedes qué lugar recuerdan de su infancia? Esta no es una foto de mi infancia, tampoco soy tan grande, ¿no? O sea, eso es como 1800, o sea, tengo 40 años, o sea, yo nací en los 80s, esos no son los 80s, pero no encontré una foto de mi colonia de los 80s y dije, se las voy a poner. Yo crecí en una colonia que está en Xochimilco, se llama Ampliación Tepepan, y era el borde, cuando yo era niña, era el borde de Xochimilco. De hecho, una cosa que recuerdo mucho es salir caminando a la tienda con mi mamá y en la esquina había un espacio baldío que se llenaba de lo que normalmente llamamos maleza y habían vacas pastando. No había ni quien las cuidara, ¿eh? O sea, no es que estuviera ahí una fábrica de Alpura o de alguna marca, no, o sea, estaba ahí pastando unas vacas que pues llegaba alguien a que pastara y al ratito iba por ellas, pues estaban sueltas. Y me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo muy bien de la sensación como de decir, hay una vaca, o sea, es muy normal, es como, sí, normal, o sea, como un perro, digamos, que está ahí suelto, ¿no? Y como pasar y decir, sí, está bien. En ese espacio que les digo que estaba abandonado y que pues estaba como comiéndose la maleza, ¿no? Y como que uno decía, sí, normal. O sea, actualmente mis hijos no conocen una vaca en persona, ¿no? Ya no vivimos en esa colonia y además mi colonia, la colonia en donde yo crecí, era muy distinta. O sea, el día de hoy es muy distinta, ahí justo hay una base de peceros, o sea,
se ha densificado muchísimo, ya no está. Ustedes intenten pensar, ¿qué recuerdan de su niñez? Que tampoco son tan grandes, pero no se hagan, tampoco son tan jóvenes. ¿Qué recuerdan de su niñez? O sea, ¿recuerdan algo así, justo algún contacto con la naturaleza de alguna forma, un jardín, un espacio? ¿Y todavía está? Porque es muy curioso cómo han cambiado las ciudades, ¿no? Yo le puse aquí el olvido verde porque es en qué momento se nos olvidó que nosotros dependíamos de este contacto en muchos sentidos. Vengo a hablarles justamente de la evidencia científica que hay respecto al bien que nos hace estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Breve historia del urbanismo porque tenemos nada de tiempo. Esta idea de la ciudad moderna. Si yo voy a preguntarle a mis ex vecinos en Ampliación Tepepan, les aseguro que van a decir que se modernizó. No es una colonia especialmente bonita, de hecho es una colonia bastante popular, digamos, pero algo que te da la sensación de ruralidad, te da también la sensación de atraso, ¿cierto? La modernidad se ve con paneles solares, con cosas inteligentes, lo que sea que eso signifique, ¿no? Con pantallas, concreto, o sea, esa es nuestra idea de modernidad. Y la ruralidad la entendemos como un atraso, como algo que todavía está en ese punto, pero eventualmente va a llegar al punto de la modernidad, ¿no? Todavía no se ha desarrollado. De hecho, tenemos en nuestro lenguaje común utilizamos es que somos un país en desarrollo y hay los que son desarrollados, ¿no? Los que ya lo lograron, los que sí son modernos y nosotros vamos para allá. Cuando en realidad no necesariamente. El desarrollo no tiene por qué ser lineal. No todos tenemos que ir hacia donde van otros países. No todo depende del crecimiento y la ruralidad no necesariamente es atraso. Es ruralidad, pero no necesariamente es atraso, ¿no? Y la ciudad no necesariamente es desarrollo. Entonces, bueno, pues esta idea de modernidad trajo consigo el hecho de que nosotros pensáramos que entonces lo verde es estética, lo verde es adorno. Las plantas sirven como estos aretes que le ponemos a la ciudad, como estos adornos para que se vean bonitas y esa es su función, ¿no? Cuando en realidad, sí, claro, o sea, desde un punto de vista utilitario, sí, nos puede ayudar a que se vea mucho más bonito este espacio. Piensen cómo se vería este espacio si no tuviera esa pared verde, estos truenos aquí. Si hubiera piedras en todos lados, pues claramente se vería distinto, ¿no? Sí nos puede ayudar, pero la verdad es que es reducirlo al mínimo la capacidad que tiene la naturaleza de traernos beneficios, ¿no? Y la consecuencia las vivimos todos los días. El calor extremo, las enfermedades físicas y las enfermedades mentales, la pérdida de biodiversidad y otra serie de cosas que ahorita vamos a hablar. Convertimos el suelo fértil en concreto y después preguntamos, ¿por qué nos inundamos? ¿Por qué nos inundamos? Porque ya no hay una superficie permeable para que el agua que llueve pueda seguir dentro del ciclo del agua y puede infiltrarse a los mantos acuíferos. En cambio, las mandamos por hoyos especiales a un desagüe que va a terminar en el mar junto con los desechos fecales y otra serie de cosas, ¿no? La contaminamos. Decidimos que las flores y las plantas iban a ser ornamento, es decir, iban a ser accesorios, aretes, collares, o sea, ornamentos. Y nos preguntamos por qué se siente todo tan árido. Actualmente, dentro de las tendencias urbanísticas, hay una tendencia hacia la revegetación y hacia reconocer los beneficios que los espacios verdes y la naturaleza nos da. Porque cada vez hay más evidencia científica de que esto existe, de que no se para en, miren qué bonita es una pared, sino que tiene la capacidad de funcionar dentro del ecosistema urbano en el que nos encontramos. Porque sí, las ciudades son ecosistemas urbanos, no son como un ecosistema, son ecosistemas. Son ecosistemas urbanos complejos, con dinámicas y con interacciones como los puede tener un bosque o una selva, pero distintas, porque son ecosistemas urbanos, ¿no? ¿Y por qué está viniendo esta tendencia? Pues por varias cosas. Esa es una tendencia que se sigue a nivel internacional. Esta idea de rescatar los ríos, la han escuchado aquí seguramente en la Ciudad de México, pero no es algo que se nos esté ocurriendo aquí, está pasando alrededor del mundo. Desentubar ríos, demoler segundos pisos, y ahorita lo vamos a ver, tiene muchas consecuencias benéficas en nuestra salud física, mental, en el tejido social, en la economía,
y en la habitabilidad de estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, diablos, les spoileé. Bueno, les voy a dar una serie de ejemplos de que esto es posible y está pasando en el mundo y es una tendencia, y no es una tendencia que haya empezado hace 2 años. O sea, estas cosas están pasando desde hace ya décadas. Lo que pasa es que probablemente son pocos conocidos. En algunos casos, si se dedican al urbanismo, pues no, son los hitos alrededor de los cuales se están llevando a cabo, pero si no, pues a lo mejor no los conocen. Estos ecosistemas espontáneos, estos jardines accidentales, pasan, como pasaba en la esquina de mi casa, donde iban a pastar vacas. Era un jardín accidental que estaba ahí y que reconocíamos como maleza porque no sabíamos que a lo mejor ahí había plantas nativas, porque entendemos como maleza aquellas cosas que nosotros no sembramos. Y si nosotros no las pusimos ahí a propósito, en un cierto orden y mantenemos a raya, entonces seguramente tiene que estar mal. Seguramente debe ser malo, maleza, ¿no? Este es un ejemplo que existe en Nueva York. Si ustedes han ido a Nueva York, probablemente incluso lo conozcan. Es el High Line. Y el High Line era unas vías de un tren que pasaba en Nueva York. Y lo que sucedía con esas vías es que transportaba lácteos y productos. No era un tren de personas, era un tren de mercancías. Y con el auge de los autobuses y de otras formas de movilidad, de calles, etcétera, se empezó a volver más rentable utilizar los autobuses que el tren. El tren fue quedando en el olvido, ya casi nunca pasaba, y cuando dejó de pasar, esa zona se volvió súper peligrosa. O sea, toda la zona alrededor, si tenía kilómetros y kilómetros de una vía férrea abandonada, claramente empezó a haber delincuencia y había basura y había cosas que las personas que vivían alrededor pues no querían. Y algo que empezó a pasar es que solito el jardín espontáneo empezó a reverdecerse. Las esporas, las semillas están siempre ahí. Están flotando, vienen en el aire, las transportan animales, y si tú dejas un espacio, eventualmente, y ese eventualmente puede ser meses, o sea, ni siquiera décadas, años, siglos, no, en meses, un espacio ya lo tomó la naturaleza, lo recuperó. Y eso fue lo que pasó, empezaron a crecer plantas, empezó a haber ahí, pues sí, eso, como una especie de ecosistema espontáneo. Y lo que sucedió fue que los vecinos empezaron a organizarse para, de hecho, convertirlo formalmente en un jardín que ellos pudieran utilizar, que evitara que se convirtiera en un centro de delincuencia, donde sí se sintieran seguros. Y lo que se hizo no fue derrumbarlo, sino aprovecharse de esta altura para poner jardines con plantas nativas, más bancas, más espacios para teatro, para bla, 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 bla. Hoy, por ejemplo, se ve así. Y es de hecho, o sea, hay gente que va a visitar Nueva York específicamente para ir a ver el High Line. Yo quiero ir a eso, básicamente, a Nueva York. No me interesa, ¿cómo se llama este lugar lleno de pantallas? Como el Times Square. ¿Para qué diablos voy a ir a ver Times Square cuando puedo ir a ver un jardín elevado que la comunidad recuperó, ¿no? Hay más de 500 especies de plantas nativas de Estados Unidos, hay praderas urbanas porque dejaron mucho la estética, no del jardín afrancesado con magnolias o con... No, o sea, lo tienen bastante lleno de praderas, muy similar a lo que tomó la naturaleza, a cuando la naturaleza tomó ese espacio, ¿no? Y entonces también tiene espacios para la cultura, el arte, tiene algunos centros específicos para que la gente vaya a hacer como especies como de obras de teatro y exposiciones, y constantemente están cambiando el arte del High Line, ¿no? Miradores, etcétera. Es un símbolo del resurgimiento, es un símbolo urbano de lo que puedes hacer si no trabajas en contra de la naturaleza y trabajas con la naturaleza, reconociendo de tu parte de esa naturaleza y dependiente de lo que esta naturaleza pues tiene que ofrecerte, ¿no? Entonces es una muestra de que el abandono no siempre es vacío.
está abandonado, pero no está vacío, ahí hay vida y podemos trabajar con ella, ¿no? Nos enseña que el diseño del paisaje puede cumplir una funcionalidad ecológica, una función social, incluso yo ahí le puse poética, pero es, o sea, artística en general, ¿no? De creatividad. Y también es una advertencia. El High Line, algo que sucedió fue que los vecinos empezaron a organizar para hacerlo y eventualmente cuando salió este parque maravilloso, increíble, ¿qué pasó alrededor? Pues el precio de la gente que vivía ahí alrededor, se me fue, el precio inmobiliario, digamos, subió y entonces la gente que originalmente estaba organizando eso, porque ahí tienen huerto, etcétera, tuvo que desplazarse a otros lugares, o sea, llegó la gentrificación en su máxima expresión, ¿no? Esta palabra que ahora está tan de moda en México y que se utiliza para todo. Pues sí, la verdad es que terminó desplazando a las personas que habían pedido en primer lugar ese espacio y que lo habían reclamado como suyo para mejorar su calidad de vida, pues tuvieron que mudarse a otro lugar que tenía las mismas condiciones malas de vida que antes y ahora gente que podía pagarlo pues estaba ahí. Claramente es una advertencia de cómo lo verde siempre es más complejo también y tenemos que atender a todas estas necesidades desde varios puntos de vista, ¿no? Bueno, ok. No es el único que lo ha hecho en el mundo. Acaban en la década pasada de hacer este proyecto Madrid-Río. Madrid-Río es un proyecto para desentubar, bueno, digamos, no sé cómo se dice, creo que aquí tiene la palabra. No, lo tiene. Bueno, el río Manzanares pasaba por debajo de Madrid. Por debajo específicamente de esto, le habían echado una especie como de concreto arriba. Y ahora lo que decidieron es que iba a pasar, arriba pasaba una carretera, la M30. Pues ahora la M30 pasa por abajo. La cantidad de dinero que se llevó este proyecto fue escandalosa. La gente de verdad decía, no, pero, o sea, ¿ya para qué? ¿Para qué? ¿Para sacar al río? ¿Vamos a gastar esta cantidad de dinero, esta cantidad de impuestos? Fue un proyecto muy polémico, pero el gobierno de Madrid decidió que se iba a hacer o se iba a hacer. Es un proyecto que actualmente igual no solo atrae turismo, sino que mejoró muchísimo la calidad de vida de las personas que, a ver, de por sí Madrid ya era una ciudad para caminar, ya era una ciudad que estaba planeada para utilizar transporte alternativo, con metro, etcétera, pero con todo y eso, o sea, esta mejora representó un impacto también porque vieron que empezaron a regresar animales que no se habían visto ahí en muchísimos años, de pronto ya tenía garzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es igual, Madrid-Río, ahora es un corredor ecológico urbano, ahí se hacen conciertos, etcétera, ¿no? Y una cosa que pasó mucho, que pasa también en otros casos, es que este tipo de proyectos mejoran la movilidad de las ciudades. Porque ahora tú puedes caminar por ahí y antes no podías, antes tenías que pasar con el coche en la M30, ¿no? Ahora no. No es el único. Este es un proyecto de Seúl. Nunca he podido pronunciar el nombre claramente, pero léanlo por favor y búsquenlo. Otro proyecto súper polémico, se gastó 3 veces más del presupuesto que tenían y el presupuesto que tenían ya era escandaloso, era gigantesco. Aún así, este era un segundo piso. Déjame ver si está no. Este era un segundo piso. Aquí arriba había un segundo piso que pasaba de carreteras y decidieron tumbar el segundo piso, derrumbarlo. Ni siquiera aprovecharlo como fue en el caso de Nueva York, lo derrumbaron, lo tumbaron y entonces quedó abierto y justamente empezó la gente a moverse distinto. Ahí que era una zona de tráfico y que en muchos sentidos, muchos gobiernos, incluido probablemente el nuestro, dirían, tenemos un segundo piso, necesitamos un tercer piso porque hay mucho tráfico. Aquí lo que decidieron hacer es quitar el segundo piso por el tráfico y decir, esta zona es invivible, lo vamos a quitar y vamos a hacer que la gente camine con un paseo en donde igual, o sea, se sientan seguros, puedan caminar o ir en bici o ir en patines y va a mejorar la salud, pero también va a aumentar la plusvalía, lo cual igual trajo sus retos a nivel urbano, etcétera. El primer puente jardín elevado, digamos, antes del High Line es este. Tampoco sé francés, entonces tampoco sé cómo se pronuncia, pero este está en París. ¿Cómo? Plomenea Planté. Ok, perfecto. Ok, gracias. Este fue el jardín que inspiró al High Line.
En Francia, en París, igual, es un jardín elevado. Este tiene una historia muy interesante. Este tampoco sé alemán, no sé cómo se pronuncie. Este está en Berlín. Este era un aeropuerto nazi. Este era un aeropuerto nazi que cuando dejó de tener funciones, la gente no sabía qué hacer con ese espacio y lo empezaron a tomar. Antes de que el gobierno dijera, vamos a hacer aquí un algo, esa herida histórica que existía en la sociedad de lo que representa que exista ahí un terreno dedicado a ese tipo de operaciones que ya sabemos que dejaron una herida en el país, las personas empezaron a ir a hacer campings, empezaron a ir, de hecho si lo ven, todavía se ven las pistas, ¿no? Todavía se ve la pista de aterrizaje, etcétera, y la gente se empezó a meter. O sea, no fue el gobierno que dijo, vamos a hacer aquí un mausoleo, o vamos a... No, no, no. O sea, la gente lo tomó, empezó a decir, pues vamos allá, empezaron a sembrar. Entonces, este es un ejemplo incluso de la autogestión, de cómo las comunidades se organizan y dicen, este ya es nuestro. Este ya es nuestro, nosotros aquí venimos y nos plantamos y hacemos este tipo de cosas como de, el cumpleaños de Panchito, y ponemos una carpa y bla, 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 ¿no? Y ya sé qué están pensando. O sea, sí, pero la Ciudad de México no es París. La Ciudad de México no es New York. O sea, a ver, la Ciudad de México es distinta, ¿no? La cuestión es que si se dan cuenta, París no era París. New York no era New York. O sea, todas estas ciudades tuvieron que hacer cambios significativos, polémicos, carísimos, tuvieron que apostar e invertir fuertemente por hacer cambios. No es que París siempre fue París, o este tipo de infraestructuras como lo que decíamos de Alemania, sí, pero es que ellos tienen un contexto distinto. Claro que sí, claro que tienen un contexto distinto. Como Medellín no era Medellín, ahorita puse puros ejemplos europeos, pero Medellín es un ejemplo de una ciudad, y Bogotá, o sea, Colombia ha hecho mucho por invertir en transporte público, por invertir en paseos caminables, que la gente pueda caminar, que la gente pueda... Y no era así. Tuvieron que arriesgarse, tuvieron que cambiar el chip y empezar a apostar por otro tipo de vida urbana, con todo lo que eso significaba. Y es que no solo el verde es bonito, el verde es, somos abrazárboles, y como nos gustan mucho los animales, protejan a los animales, sí somos abrazárboles, y sí protejan a los animales y a los árboles por el solo hecho de existir, es cierto, pero la verdad es que también hay muchísima evidencia científica que nos dice todas las ventajas de tener cerca naturaleza. Por ejemplo, ya sabemos esto de que puede ayudar con estas olas de calor que en la Ciudad de México ya son una cosa normal. O sea, lo que hace unos años nos espantaba, ahora ya cada año decimos lo mismo. Y si ya cada año decimos, esto no es normal, ya es normal. Si cada año lo decimos, ya es normal. Y va para peor. Nos permite tener espacios verdes que los suelos permitan la infiltración del agua y se recarguen los mantos acuíferos, es el hogar de especies, pero también mejora nuestra salud física y mental. ¿Ustedes sabían que hay estudios científicos que nos dicen que la presencia y el uso de espacios verdes está relacionado con la cantidad de estrés que tenemos, con el líbido que tenemos? Ese estudio se hizo y en hombres se detectó que el líbido estaba muy relacionado con los espacios verdes. ¿Por qué el líbido? Oigan, ¿qué tiene que ver el árbol con las erecciones? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues es que no es una cosa causal, no es una cosa que siembras un árbol, tu esposo va a andar jarioso. O sea, no es eso, no es causal, pero ¿qué tiene que ver? Si tú tienes el acceso a espacios verdes, y la posibilidad, no solo el acceso, la posibilidad de ir, significa que tú puedes bajar tus niveles de estrés, tus hormonas de cortisol, relajarte, y significa, si eres de esos privilegiados que pueden acercarse, significa que tienes un estilo de vida que te permite pensar en el sexo. O sea, ¿se dan cuenta? No es que tú siembres un árbol y pues ya por eso, no.
es que es más complejo, pero es parte del mismo sistema, es un elemento muy importante con el que hay correlación. Hay correlación con la cantidad de enfermedades cardiovasculares en las personas, con el estrés, con la violencia intrafamiliar. Con la violencia intrafamiliar hay un estudio que se hizo ya hace años, es como del 2010, que justo decían que cuando arreglaron las áreas verdes de un multifamiliar, los reportes de violencia intrafamiliar bajaron. ¿Se imaginan? O sea, volvemos a lo mismo. No es que siembres un árbol y ya no le vayan a pegar al niño o ya no le vayan a pegar a la señora. No es así. Pero que tengas la posibilidad de llegar de tu trabajo, probablemente miserable, después de 2 horas de camino, para llegar a un espacio que de por sí es hostil contigo, que es inseguro, que es gris, que no te permite tener contacto con estas cosas que nosotros ahorita estamos escuchando, con aves, con algo que te permita disminuir tu nivel de estrés, claramente tu reactividad ante los estímulos que puedan pasar en tu casa son mayores, ¿no? Hay una correlación, no es una causalidad, pero hay una correlación. Más allá de cosas que nosotros pensábamos, ¿no? Fortalece el tejido social. Tener acceso a parques nos permite conocer quiénes son nuestros vecinos. Tuve un amigo que un día llegó y había un súper operativo en su casa, bueno, en su edificio, y él dijo, ¿qué pasó? Habían ido por una persona de esas que no vamos a mencionar, que se dedican a negocios de esos que no vamos a mencionar. Y yo le decía, ¿tú hablaste con él? Nunca he visto un solo vecino. Yo salgo a horas a los que ellos ya se fueron y regreso, no los conozco. No sabes quién está viviendo al lado tuyo. Tener la posibilidad de tener plazas, espacios donde jueguen los niños, donde puedas por lo menos ubicar a doña Juanita, donde te ubique lo suficiente como para que si necesitas 20 pesos para el taxi, te los puedo prestar y saber que tú se los vas a devolver. Establecer esas relaciones de confianza afianzan el tejido social y por lo tanto nos hacen el lugar más vivible, más habitable, ¿no? Y también nos sirve como resiliencia, y no solo como resiliencia de que va a llover y entonces no se va a inundar, como resiliencia socioambiental. Los espacios verdes nos han servido históricamente como estos espacios en donde si los necesitamos, los usamos. Cuando hubo el terremoto aquí en el 2017, la gente se reunía en parques para poder comer porque sus casas se habían caído. Pones ahí lo que sea, pones tiendas. Estas son imágenes de después del tsunami. Pones tiendas, en este caso hay camas, como de hospital. Si no tenemos estos espacios verdes, donde hay la posibilidad de flexibilizar sus usos, entonces, ¿qué pasa cuando necesitas alimentar a una bola de personas que necesitan comer, ¿no? Entonces, cuando yo les digo esto, no solo es que están resurgiendo las plantas, no solo es que las plantas están botándose de las grietas que dejamos, apenas ven un pedacito, se lo agarran. ¿Han visto? Me faltó esa foto. Fíjense en Periférico, luego, hay árboles creciendo hacia abajo. El otro día vi uno que dije, ese es un fresno, me cae que es un fresno. Y está saliendo de la parte de abajo, del segundo piso, del que es de paga, hizo como esto. Hizo como que está la raíz así y así. Claramente, o sea, es que el fresno, no, de verdad, o sea, no tiene comparación, es guerrerísimo, pero lo están intentando. La naturaleza, si lo dejas, reclama su espacio. Pero no solo eso, para que la naturaleza pueda regresar, necesitan resurgir nuestros valores, nuestra forma de entender al mundo. No digo, me choca la palabra valores porque siempre se asocia como esta tradicionalidad, no sé, como esta conservaduría, ¿no? No, más bien esta empatía interespecies, este cuidado colectivo de el árbol me cuida, el árbol me asombra y yo lo cuido a él y le doy agua, ¿no? Esta pausa, esta capacidad que tenemos de no ir corriendo a todos lados, como yo ahorita claramente, sino de detenernos a ver y a valorar a otras especies, ¿no? Este resurgimiento de las plantas, y para que sea exitoso, implica que nosotros tenemos que aprender a rediseñar con la naturaleza.
Se está haciendo en otros países y se puede hacer en México. Hay muchas iniciativas en México que también lo están intentando, aunque todavía encontramos bastante resistencia. Implica renunciar al control total, a esta supremacía humana que nos dice que el árbol se va a quedar ahí y lo voy a cortar en forma de bombón porque puedo, porque soy un ser humano, ¿no? Implica empezar a soltar ese control y decir, el árbol ya era majestuoso, no necesita tener forma de bombón. O el arbusto no necesita tener forma de perrito. O sea, el arbusto ya era bonito, ¿no? Necesitamos dejar espacio para el desorden, para ese desorden que tiene un orden natural, pero que para nosotros es como alterar nuestra supremacía, digamos, ¿no? ¿Le hacemos un espacio a la vida o seguimos construyendo contra ella? Claramente, si me preguntan a mí, la respuesta es, o sea, le hacemos un espacio porque no nos queda de otra. Porque la vida en la Ciudad de México se ha vuelto bastante invivible. Porque en medio de tanto concreto, nuestra calidad de vida se ve súper mermada. Las personas que viven entre esta colonia y la Condesa tienen muchísimas ventajas porque tienen mucho verde. Pueden salir a caminar. No es lo mismo vivir, yo sé que no es Ciudad de México como tal, pero en Ecatepec, ¿no? En Iztapalapa, donde le pides a la gente que camine y al mismo tiempo le pides que se broncee, que camine kilómetros sin una sombra. Tenemos que empezar a construir alrededor de la naturaleza. Tenemos que dejar que resurja esta relación que es innata, esta biofilia, que es una teoría de que evolutivamente nosotros mejoramos nuestras capacidades cognitivas, o sea, nuestra atención, nuestra capacidad de aprender, mejora en contacto con la naturaleza. Y la hipótesis es que evolutivamente nosotros evolucionamos en este ambiente, no evolucionamos adentro de cuartos blancos desinfectados. Evolucionamos en estos espacios y lo reconocemos y por eso existe una afinidad natural. Tenemos que reconocer esa afinidad natural para poder dejar que resurjan ellos y que nosotros también podamos resurgir como una nueva humanidad. Muchas gracias.